Tras la victoria del apruebo, comienza un nuevo proceso para la elección de los 155 ciudadanos que van a conformar la Convención Constituyente, todos elegidos popularmente en las urnas. Diversas figuras de la política ya han manifestado sus ganas de integrar este equipo, entre ellas Mariana Elwin, exministra de Educación durante el gobierno de Ricardo Lagos, y que nos acompaña esta mañana precisamente para conversar de este tema. Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy bienvenida. Hola, buenos días, Carla. Bienvenida también a esta pantalla. Sí, Mariana, ¿por qué quiere formar parte o le gustaría ser candidata a la Convención Constitucional? Estaba revisando declaraciones suyas de hace un tiempo ya, donde usted decía que no le gustaba la idea de Michelle Bachelet en ese momento de reformar la Carta Magna, que usted más bien creía en pequeños perfeccionamientos. Lo definía como algo así como el realismo mágico latinoamericano, esto de querer cambiar las cartas fundamentales. Bueno, yo creo que hay mucho de eso en Latinoamérica, que se confía demasiado en las leyes, en las constituciones, como si ellas fueran a cambiar inmediatamente las cosas que van a pasar. Sin embargo, creo que el acuerdo del 15 de noviembre de alguna manera reencauzó al Chile democrático por el ámbito de la política. Y estábamos viviendo una situación muy especial. Y aunque uno pudiera pensar que podría haberse hecho reformas constitucionales y cambiar muchas cosas a través de reformas graduales, uno es uno y sus circunstancias. Las circunstancias cambiaron completamente. Yo creo que la democracia estaba en las cuerdas. Y por otra parte había una demanda, tantas demandas ciudadanas, que me parece que fue ese 15 de noviembre en que los parlamentarios decidieron este itinerario constitucional, encauzó el malestar por la vía democrática. Y creo que la elección del domingo pasado lo demostró así. Es como un renacer del Chile republicano y democrático. Y yo entonces creo que hoy día tiene completo sentido hacer una constitución nueva. Las circunstancias son distintas y pienso que esta es lo mejor que se puede haber logrado en un contexto como este. ¿Qué cree usted, Mariana, que se puede efectivamente cambiar a través de la Constitución? Si usted fuera elegida dentro de los 155 convencionales constituyentes, ¿qué cambios empujaría? ¿Qué es realista para una nueva Constitución? Sí, mire, yo creo que aquí es muy popular decir, mire, tenemos que garantizar muchos derechos, pero yo estoy muy convencida de que la crisis en Chile es fundamentalmente política. Nuestras instituciones se desgastaron. La gente no cree en el Parlamento, no cree en los partidos políticos, en los gobiernos democráticos, incluso empieza a tambalear su idea sobre la democracia. Y por eso la gente se expresa en las calles y se expresa con violencia. Entonces, me parece que los cambios fundamentales son políticos y tienen que ver con mayor participación, con mayor descentralización, o sea, con una distribución mejor del poder, con la inclusión, por ejemplo, de los pueblos indígenas, con poder en la sociedad chilena y con un mejor balance de los poderes políticos. También la depolitización de parte de cómo se eligen, por ejemplo, los fiscales, cómo se eligen la Corte Suprema. Yo creo que en la institucionalidad política nosotros tenemos un problema serio. Y cuando la institucionalidad política no funciona bien, no se avanza, los países no pueden avanzar. Por eso llevamos como 10 años postergados temas tan importantes como las pensiones, como salud, que están en la agenda hace mucho tiempo y que el mundo político no ha sido capaz de encauzarlo. Sí, sin duda que el tema institucional es importante porque estamos en una crisis institucional. Ahora, me gustaría recoger lo anterior, este anhelo, esta esperanza que muchas personas expresan cuando conversamos con ellas, de a través de la nueva Constitución poder garantizar derechos que les parecen mínimos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, que esto no dependa de cuánta plata tiene uno en el bolsillo, que si me enfermo el día de mañana no tenga que hacer bingos, completadas bailables para poder enfrentar un cáncer.
Algo así se puede alcanzar vía Constitución. Muchos hablan, por ejemplo, de pasar de la figura de un Estado subsidiario a un Estado solidario, donde desde el Estado se obligue de alguna manera a todos los actores que lo componen y que toman las decisiones a velar por esos derechos. ¿Usted cree en esa tesis? Mire, nunca las cosas son absolutas. Yo creo que el Estado tiene que tener un rol más fuerte y hay que buscar una definición del rol del Estado, especialmente garantizando derechos. Pero también la sociedad tiene un rol muy importante que hacer. O sea, en Chile, por ejemplo, en educación, la educación privada existe desde la independencia, y antes de la independencia era pura educación privada. Entonces, hay que buscar un adecuado equilibrio. Lo que hay que lograr también es políticas públicas que garanticen esos derechos, porque Mariana, uno puede tener muchos derechos escritos en la Constitución y que no se garanticen. sí, lo que pasa es que usted toca el tema de la educación, que ha sido uno de sus campos de desarrollo. Entonces le quería preguntar qué mirada tiene usted ahí, porque usted me dice la educación privada ha existido siempre. La pregunta es, y hay muchos países desarrollados donde también existe la educación privada, pero tiene un rol bastante secundario respecto de la educación pública, con vocación pública y con una cierta igualdad en la cancha, porque en Chile hay una sobrerepresentación de la educación privada, un 7% de la matrícula es privada, donde no se aplican las mismas reglas del juego, donde hay un descreme, donde se quedan con los mejores alumnos porque tienen una cuna social, si es que uno lo quisiera decir así, de mayor capital cultural, y después vemos que son ese 7% quienes llegan a los principales cargos, quienes toman las decisiones, y eso produce un desajuste en la cancha. ¿No cree usted que ahí hay algo que mejorar? Pero hablemos hablemos de la educación privada subvencionada, que tiene un rol público, que es gratuita, que cada vez, que no tiene fin de lucro ya. Entonces hay cambios que ya se han hecho que permiten, por lo menos en algunos sectores, emparejar más la cancha. Ahora, también, Carla, yo conozco países donde hay solo educación pública, o por ejemplo, veamos en Estados Unidos, hay educación pública, pero resulta que la forma de elegir esos colegios mejores es yéndose a los barrios más caros. Entonces la gente más rica siempre tiene, y en Costa Rica y en muchas partes del mundo, tiene esas ventajas. Ojalá tenemos que emparejar la cancha. Yo estoy completamente segura de eso. Y eso es invirtiendo mucho más en la educación pública, pero también le quiero decir que nosotros pudimos haber hecho esa reforma hace años. Estaba pendiente y no se hizo. Y no se hizo porque en el fondo la institucionalidad política no lo permitió. Entonces preferimos hacer una reforma a la educación privada y no a la educación pública. Y la educación pública está postergada desde hace demasiado tiempo en el país porque fue perdiendo sus alumnos, etcétera. Sí, pero usted me dice, Entonces, perdón, me dice, se hicieron reformas a la educación privada, se está refiriendo a los particulares subvencionados, que en el fondo pasaron a ser sin fines de lucro, etcétera. Pero, ¿por qué a la educación privada? Usted me dice, hablemos de los subvencionados. ¿Qué pasa con la educación privada? Que es donde se da como una especie, perdón, de club. Muchas veces se paga por tener los contactos. Y usted me pone el ejemplo de Estados Unidos, que creo no es el mejor ejemplo, porque tiene un sistema educativo bien desigual también. Cuando uno mira estados de bienestar, cuando uno mira Australia, Nueva Zelanda, para qué decir Finlandia, Noruega, etcétera, lo que ocurre es que en realidad la gente en su barrio tiene un buen colegio público donde no tiene que pagar un ojo de la cara por la educación y donde se iguala la cantidad de oportunidades para el futuro. Eso en Chile evidentemente no está pasando, Mariana. Bueno, eso no me cabe duda, Carla, pero ¿usted no tocaría también, la educación privada? No. No, yo no prohibiría la educación privada, pero sí en lugares como Vitacura y como donde ganó el rechazo de esa manera, y otras comunas como Las Condes, Providencia, etcétera, la educación pública debiera ser un espacio en el cual todos pudieran convivir. Ahora, lo que está pasando con la educación pública en esos lugares es que la mayoría son niños de otras comunas. Por ejemplo, en Providencia hay de muchas comunas que llegan a los liceos de Providencia. Y lo mismo pasaba con el Instituto Nacional. Entonces, yo digo, mira, tengamos una buena educación pública y ese tiene que ser el motivo. Ahora, si hay gente
que quiere seguir pagando por la educación privada, bueno, lo puede hacer, pero no podemos tener esa brecha. Y esa brecha es un rol del Estado, de los municipios, del sector público, que tiene que brindar iguales oportunidades a su población. El problema fundamental en Chile, que es la diferencia con los países que usted me mencionó, no es solo que no hay estado de bienestar, es que esas son sociedades mucho más igualitarias desde su historia. Entonces aquí tenemos una desigualdad territorial muy grande. Entonces el tema es la desigualdad y cómo emparejamos esa cancha, pero no es solo la educación. Y en la educación pública ciertamente hay que invertir mucho más y el Estado tiene que garantizar un rol de calidad. Y usted ha visto que eso no se ha garantizado, ni siquiera en los liceos emblemáticos que antes eran algunos espacios en los cuales había esta movilidad social que usted y que todos creemos que es necesaria. Sí, bueno, de hecho ha ido bajando y cayendo la matrícula pública en vez de ir subiendo y fortaleciéndose los colegios, y también eso ha sido consecuencia de los paros, de las tomas que hemos visto en el último tiempo, en los últimos años. Ahora, ¿usted cree que la Constitución pudiera hacerse cargo de reducir esa desigualdad? Que estoy muy de acuerdo con usted, Mariana, que no es focalizada en la educación. Esto pasa en educación, en salud, en lo territorial también. No sé, en el sector oriente de la capital tenemos un número de áreas verdes infinitamente superior a lo que pasa en comunas más vulnerables. De ahí en adelante es todo muy desigual. Por cierto, yo creo que ese es un rol que hay que garantizar en la Constitución. O sea, aquí tenemos que buscar formas en que las desigualdades disminuyan. O sea, yo creo que, mire, la última elección, o sea, el plebiscito, tiene un punto negro muy dramático, y es cómo la votación distinta de 3 comunas donde viven los sectores más acomodados respecto del resto del país. Entonces ahí hay una desconexión muy grande entre el país y un sector de la sociedad. Eso tenemos que buscar la forma de encontrarnos, de acercarnos, y también de que la gente pueda ver que mientras se cambian las luminarias en Providencia y en Las Condes y se riegan los pastos, hay barrios donde hay basurales, donde los niños no tienen dónde salir a jugar. Entonces, esa conexión es la que tenemos que hacer, pero también poner todas las expectativas, porque la Constitución lo va a cambiar, o que van a cambiar eso de la noche a la mañana, es bien falso, por así, es una ilusión. Ahora, igual yo creo que hay que poner esas expectativas sobre la mesa, pero también que la gente sepa que no van a mejorar las pensiones por el solo hecho de que en la Constitución esté escrito que las pensiones tienen que ser mejores, sino que también depende de los recursos, depende de los impuestos, depende de las políticas públicas que se hagan, y depende también de las circunstancias. Yo creo que este país hoy día es mucho más pobre que lo que era hace un año atrás. Y tenemos temas, pero urgentísimos. Por ejemplo, generar empleo. No porque esté escrito en una Constitución se van a generar automáticamente los empleos. Sin embargo, una Constitución orienta, y creo que tiene que definir mejor, por una parte, la institucionalidad política para que se desentrampen estos problemas que no se resuelven y que son sociales y que está demandando la ciudadanía. Y por otra parte, también tiene que haber recursos para poder ir avanzando en una orientación que fije la Constitución política. Mariana, una orientación solidaria, por cierto, una orientación menos, o sea, hoy día tenemos una sociedad muy individualista, pero tampoco vamos a cambiar la sociedad individualista por una solidaria porque esté escrito en la Constitución, pero sí es una orientación que puede encauzar las políticas públicas y que puede hacer el cambio
en el mediano y largo plazo. Sí, Mariana, fue bien potente la señal que se entregó el fin de semana, el domingo, no solo con un triunfo bien abrumador del apruebo, sino también de la Convención Constitucional. Esto ni los expertos creían que iba a ser con este nivel de diferencia, y la lectura que se hace es que hay un llamado a la clase política a que se mantenga al margen. Es como la ciudadanía que quiere apropiarse de este proceso, que quiere participar en la toma de decisiones y en este caso de la redacción de la nueva Constitución. ¿Usted no se siente parte de esos políticos de siempre que hoy día la ciudadanía aspira a que se queden como a un costado, que no participen del proceso? Mire, es que eso puede sentir un gran sector de la ciudadanía, pero yo también pertenezco a la ciudadanía. Además, yo creo que uno puede aportar experiencia, uno puede aportar diálogo entre generaciones. Yo creo que esta es una constitución que dio un tremendo signo hacia los jóvenes. Y aquí hay una aposta, o sea, hay una aposta importante. Los jóvenes tienen que asumir un rol y los sueños de ellos tienen que estar presentes en esta constitución. Sin embargo, hay muchas personas que tenemos, no sé, 30 años de vida por delante o 40 años de vida por delante. Somos ciudadanos. Yo no he estado en cargos públicos, he estado en cargos públicos pocas veces. Hablo mucho, pero la verdad es que yo fui 3 años ministra, 4 años diputada. Yo no me siento, siento que soy una persona que ha participado en la política, pero también creo que la ciudadanía es diversa, es amplia y todos tenemos que estar representados. Claro, lo que pasa es que lo que se pregunta a la ciudadanía es si va a haber el suficiente espacio como para que en esos 155 cupos entren personas que a lo mejor no han tenido cargos, que no han estado en la política tradicional, pero que sí están haciendo trabajos territoriales, locales, que quisieran participar también en la toma de decisiones. Desde ese punto de vista, yo me imagino que usted hizo esa reflexión y por alguna razón considera que de todas maneras es válido o legítimo utilizar un cupo que podría ser, si es que además se flexibilizaran las reglas del juego, de alguien que a lo mejor no pertenezca a la política tradicional. Mire, yo creo que tiene que haber de todo. Tiene que haber cupos, y esos cupos también los tienen que hacer los partidos políticos. Yo soy independiente. Probablemente voy a ir en una circunstancia bien difícil, porque que pueda salir un independiente es muy difícil. No solo por las exigencias que hoy día se están rebajando, sino porque las listas, con el sistema electoral, hay una cifra repartidora que se reparte por grandes conglomerados que se unen para ir juntos. Y las listas de independientes van solas al medio y probablemente no les den las cifras para sacar muchas personas. Entonces, pienso que es un rol de los partidos políticos abrir espacio, y también de los independientes, hacer listas en las cuales vayan personas que representen otras miradas, que representen sectores distintos y que representen también edades distintas, que haya representantes de organizaciones sociales, de organizaciones de trabajadores, en fin. Ahora, hay una traba, que en definitiva aquí la mayor parte de los convencionales, si no prácticamente todos, los van a elegir los partidos políticos con la gente que ellos pongan. Sí, leí por ahí que usted decía que podía hacer una alianza con Evópoli. ¿En qué consistiría esa alianza? Me llama la atención que sea con Evópoli y no con la Democracia Cristiana, que fue su partido. ¿Por qué buscar más hacia la derecha ese espacio? Mire, yo privilegio el ir como independiente e intentaré ir como independiente. Ahora, no voy a hacer una alianza con partidos que tengan mucha diferencia con lo que yo pienso, porque es absurdo. Y yo hoy día, si me fui a la Democracia Cristiana, es bien absurdo ir por la Democracia Cristiana. Me fui y no voy a volver para tener un cupo en una lista o para salir, porque tendría mucho más garantizado salir. Por lo tanto, privilegio la opción de ir como independiente y veremos qué pasa. Ya, pero eso significa que hoy día usted en idea se siente más cercana a Evópoli que a la DC. Sí, de todas maneras.
O sea, yo creo que hay gente en la ADC que piensa lo mismo que mí, pero la ADC hoy día, no sé, yo no me siento interpretada en absoluto por una ADC que no tiene problemas de aliarse con el Partido Comunista. Yo sí tengo muchos problemas de aliarme con el Partido Comunista, tanto como tendría de aliarme con el Partido Republicano, no sé. Entonces, porque creo que no son demócratas. Y pienso que en ese contexto, claro, cuando uno es independiente, tiene una posición más débil en una sociedad en la cual los partidos son importantes y creo que tienen que serlo. O sea, tampoco estoy diciendo que los partidos no tengan que serlo, pero ojalá los partidos se abran también a tener representantes de la ciudadanía más diversos que lo que hay hoy día. Mariana, para ir finalizando, si usted realmente llega a estar en la papeleta, ¿qué es lo que le va a ofrecer a las personas o a qué se va a comprometer si es que usted llegara a componer este órgano de 155 personas para redactar la nueva Constitución? Mire, no es algo que yo vaya a hacer sola. Este no es un deseo mío, porque sí, porque se me ocurrió. Aquí hay tanta gente que quiere ser presidente de la República, que quiere ser esto, que quiere ser lo otro, y que va por su interés. Este no es mi interés propio. Yo, la verdad, es que podría no hacerlo. Aquí yo represento un grupo de gente que estamos trabajando juntos, que estamos conversando mucho, que estamos conversando con otros también, para ver cuáles son los temas fundamentales que uno tiene que plantear. Entonces, yo prefiero ir bien preparada a decir qué es lo que puedo ofrecer, pero desde ya le digo que aunque no sea muy glamoroso, creo que un tema fundamental es el de la institucionalidad política en Chile hoy día. Porque si no destrabamos eso, el país no va a seguir avanzando. Y creo que esa es una misión muy importante, aunque no sea glamorosa. Sí, usted me dijo que se ha podido canalizar a través de un proceso democrático lo que ha ocurrido desde el estallido social, me imagino, y que hubo una señal potente este fin de semana. Usted, Mariana, ha sido bien crítica con la violencia, ha llamado a condenarla sin tapujos. ¿Usted cree que la violencia va a cesar o va a seguir siendo un problema en el contexto del desarrollo de este proceso constituyente? Porque algunos dicen ya se canalizó, otros dicen, ojo, porque hay otras demandas que están sobre la mesa que todavía no se han atendido y todavía no ha cambiado. Mire, yo creo que la violencia tiene múltiples causas. Ahora, creo que este renacer del Chile republicano y por ejemplo, el ingreso de los jóvenes, que los jóvenes hayan ido a votar, o que en las comunas más pobres haya aumentado la gente que fue a votar, a mí me parece muy importante porque encausa las demandas por la vía democrática. Pero la violencia va a continuar. Y creo que también va a continuar la intolerancia, va a continuar, pero se va a ir acotando en la medida que transcurra el tiempo. Entonces creo que el domingo fue un no a la violencia y eso va a tener efecto, pero tampoco esperemos que aquí va a haber de todo. Va a haber diálogo y va a haber intolerancia, va a haber violencia y va a haber voluntad de acuerdo, pero sobre todo va a haber palabras, porque la Constitución se escribe con palabras y esas palabras no son violentas. Esas palabras habrá que buscarlas en conjunto, cuáles son las más adecuadas para tener una buena Constitución para los próximos años y para una generación que está surgiendo con mucha fuerza en la política y que tiene todo el derecho de plasmar sus sueños en una nueva Constitución. Bien, pues Mariana Elwin, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tenga un buen día. Igual, que te vaya bien. Nos vemos.